Mi nombre es Juan Diego García Hernández y esta es mi línea del tiempo de las culturas mesoamericanas de la materia de historia de la danza. 1. El periodo preclásico abarca del año 2500 de Cristo, que es el año en el que se empieza a elaborar la cerámica en Mesoamérica, hasta el año 200 que cae la ciudad de Cuicuilco. Esto indica el momento en que las sociedades mayas ya encuentran sus propios rasgos culturales que los iban a distinguir de los demás pueblos de Mesoamérica. En la costa del Pacífico este periodo inició mucho antes, en el año 1800 a.C. El resto del área maya se define a partir del 1000 o 1200. En principios del Preclásico Medio, en el año 800, empiezan las primeras sociedades complejas en el área maya, en la forma de los cacicazgos o jefaturas. Su principal zona de auge fue en el sur de Veracruz, en la zona de los Tuxtlas, podría decir, y en Tabasco. La cultura principal de estas fue la olmeca, que fueron famosos por sus cabezas colosales. El periodo clásico de la civilización mesoamericana está marcado por la consolidación de los procesos urbanos, que se estaba gestando desde el preclásico y tardío, y posteriormente el posclásico, lo que ocurre más o menos en el siglo III después de Cristo. Durante la primera parte de esta época, Mesoamérica fue dominada por lo que en su momento era una gran urbe de Teotihuacán. A partir del siglo VIII, esta tuvo un proceso de decadencia, lo que permitiría a las zonas de mayas, por ejemplo la ciudad de Chichén Itzá, Zapotecas en Monte Albán, tener un auge más principal como el que tuvo Teotihuacán en su momento, y también estuvieron los llamados centros regionales del Epiclásico. La zona principal de esta cultura fue en el Estado de México, Oaxaca, el sureste de México y parte de Centroamérica, dependiendo de la cultura. Por ejemplo, estaba la cultura zapoteca, que estuvo en Oaxaca, la cultura maya, que estuvo en el sureste de México, en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas, en parte de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, y la cultura de Teotihuacán, los teotihuacanos, que fueron la principal urbe del periodo clásico. En el periodo posclásico, esta es la última etapa del desarrollo independiente de la civilización mesoamericana, como la cronología mesoamericana al inicio de puede variar porque se da más o menos siempre entre el año 200. Aunque se suele señalar por la caída de las ciudades-estados del epiclásico del centro de Mesoamérica como el principio del posclásico. Por esto concluye con el abandono de ciudades como la ciudad de Monte Albán en Oaxaca o las ciudades mayas de las tierras altas. Por otra parte, en lo que fue el norte de Mesoamérica, fue el escenario del desastre ecológico producto de las sequías, lo cual hizo que esas zonas también fueran abandonadas por completo. Ante esto, en el posclásico se ocurren los primeros cambios sociales de las sociedades mesoamericanas. Ocurrieron entre los siglos 8 y 10. Mesoamérica y Centroamérica en el siglo XVI, antes de la llegada de los españoles. El final del posclásico ocurriría en el año de 1520 con la llegada de los españoles, cuando se da la conquista de los territorios. A partir de esto ocurrió el proceso de transculturización, que remodeló las culturas indígenas y sentaría las bases de las culturas mestizas de México y Centroamérica. Su zona principal del periodo posclásico fue la zona del Valle de México. Esta etapa del posclásico culminaría con la conquista por parte de España. En esta parte, el grupo principal que estaría dentro de esto sería el grupo de la Triple Alianza, que sería entre Tenochtitlán, Tacuba y Tlacopan, que fueron tres señorías importantes en las cuales tuvieron varias guerras contra señorías como lo fueron el de Azcapotzalco. También cabe resaltar que en esta época se resaltó mucho el sacrificio humano y las constantes guerras contra otros grupos, como lo fueron los indígenas chichimeca, los cuales eran indígenas que vivían en la zona norte del país actualmente, o contra otras tribus bárbaras, contra los cuales muchas veces estos pueblos nunca pudieron ni tuvieron que conformarse con pueblos de otras zonas. También otras culturas que fueron de este periodo del posclásico fueron las culturas, por ejemplo, del occidente del país,
y también culturas como la purépecha, la cual tuvo su gran auge durante esta época.